nos recibe Laureano Larsen, músico, productor, toca 1.000.000 de instrumentos, trabaja con los grandes de la cumbia y acá está hoy con nosotros para contarnos su historia. Laureano, gracias por recibirnos, primero que nada. Por favor, bienvenidas. Bien, en la comodidad de casa, Sí. tomando vitamina D al rayo Lindo. del sol y en una tarde hermosa. Tocó un lindo día, la verdad. Sí. Pero bueno, vamos a tener que disfrutar de este momento mientras nos vamos quedando rojos. Laureano Larsen con nosotros, productor musical, montermoseño, uno de nuestros orgullos, yo diría una de nuestras joyitas. No sé si para tanto, pero bueno, gracias. Sí. Nosotros estamos buscando acá justamente enaltecer a las personas jóvenes que le han metido mucha garra a su vida. Yo creo que vos sos uno de ellos, porque además de lo músico, de lo productor, multiinstrumentista también, ¿te definís? Sí, siempre tuve curiosidad por cubrir también distintos baches dentro de la posibilidad de hacer música y también un poco el chiste de la producción musical es entender qué lugar ocupa cada instrumento adentro de una canción, adentro de una banda, de un ensamble, y eso me ha llevado también a aprender distintos instrumentos, capaz uno menos completo que otro, pero está bueno para entender la música en un todo. Para entender un poco de todo. ¿Y con qué instrumento empezaste? ¿Por dónde nació la curiosidad? Yo creo que por la percusión, yo me considero percusionista o baterista que va por la misma línea. Yo tengo el recuerdo de que uno de los primeros instrumentos que toqué fue un bongó en una banda que estaba tocando en el anfiteatro peatonal, me llevó mi viejo y yo tenía curiosidad por eso y medio que, no sé, como pues yo tenía 4 o 5 años, me subieron y toqué y tenía en mi casa una guitarra criolla, pero yo me acuerdo que la daba vuelta y le pegaba al cuerpo porque pensaba que si apretaba las cuerdas las iba a romper. Entonces siempre como que mi curiosidad fue por el lado, o mi instinto fue por el lado percusivo. Pero después también tenía un teclado y sacaba melodías y eso, pero eso vino, como que lo melódico vino después, siempre me incliné por la percusión. Y en tu casa, cuando vos tenías, no sé, 4 o 5 años, ¿qué música se escuchaba? Mi viejo escuchaba música más de los 60 y 70, él escuchaba Beatles, Creedence, Genesis, bueno, más música de los 80 también, era fanático de Phil Collins. Mi vieja escuchaba más música en español, más tipo baladas, no sé, Sabina, Serrat, música española. También yo me acuerdo que cuando éramos chicos escuchamos una banda que se llama Estopa. Y después lo que sonaba en la radio, porque también estaba o la tele prendida o la radio prendida, Marcela Morelo. Ahí me acuerdo también que conozco muchas canciones de Marcela Morelo por mi vieja. Y después, justo cuando yo empecé a tener uso de razón, 5 o 6 años, fue el boom de la piratería y mis primos tenían las computadoras con las que grababan compilados, armaban y me llegaba música. Entonces ahí fue donde llegó un compilado que tenía Beso a Beso de la Mona Jiménez y Laura se te ve la tanga de Damas Gratis. Y ahí yo no entendía bien de lo que hablaban, pero mi cabeza explotó cuando escuché los sonidos de la cumbia. No sabía a qué se referían, pero a mí me volvió loco la música, sobre todo. Y ahí es donde entré y dije, quiero más de esto. Claro, tenía todo el sentido que te inclinaras por la percusión entonces. Claro, porque claro, sí, era un ritmo, percusión muy marcado, muy contundente, reiterativo, justamente porque se constituye así, pero también los sonidos de teclado, era todo como muy loco, muy nuevo para mí, también era nuevo para todos, en contraste a la cumbia que por ahí más ya se conocía, que era más tradicional. Claro. Y también llega por esos mismos compilados por ahí la música electrónica, entonces también me digo que era la novedad y eso llegó a mí, lo fui como curtiendo de a poco, pero lo que más me impactó fueron esos temas de cumbia que después fui y dije, quiero más, dame más. Estando en Montermosa que estamos un poco, como que todo nos llega un toque tarde, ¿no? Como... Y en ese momento yo creo que sí, estábamos hablando del año 2001, 2002, donde todos llegaban por ahí un poco más tarde, el internet no era moneda corriente, y por ahí nosotros teníamos una conexión más lenta, y bajar un tema era complicado también, porque si bien había piratería, era dónde carajo me bajo un tema, o dónde escucho esto, YouTube no existía, no. Entonces si vos querías escuchar algo era o ir a comprar un CD pirata o un CD original o esperar a que lo pasen en la radio, y si había radio de lo que te gustaba también. Convengamos que en ese momento también la cumbia era como en ese momento la cumbia villera, que fue la novedad, en ese momento las letras eran fuertes, el contexto social era otro y por ahí no era lo que circulaba comúnmente en la radio, entonces era más complicado de conseguir, pero igual llegaba. Muy bien, yo me acuerdo, te voy a saltear un par de años hacia adelante, sí. Cuando ibas al colegio y las primeras bandas que tuviste no tenían nada que ver con la cumbia.
No, porque en realidad yo me entré por ahí, me formé y después empecé a hacer más relaciones con gente más grande, con amigos de mi hermano más grande, que es 3 años mayor que yo, Pablo, que como yo, como te había contado, escuchaba rock y esas cosas por parte de mi papá y que también eran cosas que circulaban, o sea, yo prendía la radio y no sé, no sé si recuerdo la radio Aspen, pero yo escuchaba El Ascensor, el programa de Pablo Salaverría y todo lo que circulaba en la radio y el rock también era moneda corriente, más en castellano, pero también había mucho rock de los 90 y eso. Entonces conocía canciones y todo eso lo iba escuchando y curtiendo hasta que, claro, sabían que yo tocaba la batería y un día Franco Dionisio, que fue una de las personas que me permitió experimentar un montón y que tuvimos bandas mucho más adelante, me compró una batería, no la puedo afinar, vení, dame una mano. Y yo tampoco sabía, pero fuimos y aprendimos juntos y nos pusimos a tocar, él tocaba la guitarra y cantaba y ahí empezamos como nuestras primeras bandas de rock, nuestros primeros ensambles. Y ahí fue cuando me inicié como baterista de rock. Claro, y ahí fue donde vos tocaste por primera vez una batería o ya habías tenido experiencia previamente, digamos, antes que en Franco. Yo no, creo que tenía como unas baterías de juguete, porque también es un instrumento caro, es un instrumento bultoso que compone de muchas partes también, entonces es justamente costoso, pero me acuerdo que también el esfuerzo de mis viejos, acá no había un profesor de batería porque era un instrumento poco común, claro, justamente por ser costoso y por ser toda la cosa, y aparte era un, no le pegues, porque eso se puede romper, es un nene, ¿viste? Te lo va a destrozar. Entonces yo me acuerdo que mis viejos me llevaban a Bahía 1 o 2 veces por semana cuando yo iba a la primaria a tomar clases de batería, hacer el aguante, y ellos me esperaban afuera, encima era 1 hora y media, 2, del nene experimentando con la batería, y fueron unos meses hasta que dijeron, no, ya está, es un montón. Pero en ese tiempo yo aprendí como mis bases, y mis viejos me compraron una batería normal, digamos, como básica para aprender, y ahí yo empecé a aplicar todo lo que aprendí, y fui aprendiendo y metiéndole para adelante, avanzando de manera autodidacta. Es muy loco porque pensamos esto de que estamos hablando de 2001, 2003, ¿no? Nuestra infancia, que no había nada de todo el acceso que tenemos hoy, como decir, bueno, busco en YouTube, tengo clases online, como que hoy está naturalizado eso y... Es que yo soy muy predico como el aprendizaje autodidacta, que en cierto punto está bueno y en cierto punto por ahí no tanto porque, no sé, capaz que aprendes algo mal y lo aplicás mal toda tu vida, pero bueno, yo creo que es menor el porcentaje. Pero era parte también de cuando aprendes algo no te lo olvidas más y es como andar en bici, es medio como una aventura, en realidad. Hoy día, capaz que con el tema de el acceso a la información y todo, los tutoriales fáciles y todo está bueno, pero capaz que no aprendés por qué una cosa se hace de una manera o no tenés ese hambre de decir, uy, necesito saber cómo se hace esto o cómo lo puedo llegrar y darte la cabeza contra la pared 1000 veces hasta entender por qué y lograrlo. Oye, esto se hace así, como, no sé, a ver, me fijo, tic, y llegás al resultado, pero capaz que no pasás por todo ese proceso que te hace crecer. Lo veo medio por ahí. Está muy bien. Es que sí, hoy por ahí es un poco más fácil aprender, pero también creo que como que estamos en una etapa de todo ya instantáneo, que nadie se banca mucho el proceso. Pero, bueno, yo creo que todo proceso debe tener su momento también y va en uno, depende de cuánto se quiera dedicar a eso. Yo, si bien de chico capaz no tenía la información que hay ahora, no tuve la complicación de, no sé, me quiero imaginar un pibe de 15 años queriendo tocar la guitarra en los años 70, donde no tenía ni siquiera el librito que se compraba en las casas de música para aprender a tocar este dedo acá. Pero bueno, como que supe aprovechar las herramientas que tenía y va en el hambre de uno de aprender y meterle y cuánto se quiera dedicar. Capaz que yo lo empecé tomando como un hobby y después me di cuenta que era talentoso o podía avanzar más rápido y quería dedicarme a eso. Yo toda la vida supe que me quería dedicar a la música. Siempre, por ahí mi vieja, que por ahí no la veía tanto, me decía, che, pero fíjate si no es algo más, como para acompañarlo, por si no resulta. Por suerte se fueron dando los resultados y ahí mi vieja aflojó un poco. ¿Y cómo pasamos de ese nene de 6 años escuchando Laura se te de la tanga por primera vez a trabajar con Don Lescano? Pasaron un montón de cosas, pero es muy loco. Yo creo que lo escuché 1000 veces y yo no soy muy filosófico, ni muy de, no, lo que vos proyectes se da y vos deseás lo que querés, lo que no sé qué, pero algo debe haber en eso, porque realmente yo toda la vida es algo que quise conocerlo, trabajar con él, y yo me formé musicalmente, al menos en el género, o mi introducción fue mediante su música.
mediante sus bandas, sus proyectos, y de tanto querer desearlo, ansiarlo, ansiarlo, por una cosa u otra se dio y llegué a él mediante gente que lo conoce, todo a raíz también de otras cosas que hice, de saber mostrarme, que eso es muy importante, eso también lo quiero predicar, hay que saber mostrarse. Nadie va a venir a tocarte la puerta de tu casa y decir, che, me parece que vos haces tal cosa. No, creo que la gente me veía y yo también, gracias al avance de las redes sociales, eso supe mostrar todo mi panorama de cosas que hacía, desde musicalmente hasta técnicamente aplicado a la música y demás, que me hizo conectar y llegar a trabajar con artistas que escuchaba. Pero bueno, sí, de escucharlo a trabajar con él fue una locura. Lo más loco de todo es que me ha pasado con él y con otros artistas de que me saluden ellos a mí. Que es muy loco, es tipo ir a saludar a... Esto fue más o menos después de la pandemia. Que sepan quién sos. Claro, es tipo, ellos vienen y me buscan, hola Laucha, ¿cómo andás? Yo fue como, gané, gracias. Pero sí es muy loco porque eres tipo, yo me debería de presentar y saludarlos a ellos, que yo en realidad los quiero conocer personalmente y todo, y se me daba, el 80% se me daba al revés. Me venían a saludar ellos a mí, che, ¿cómo andás? ¿Qué piola lo que hacés? Ya está, gané. Qué locura, estuviste recién también, fuiste como escalando, ¿no? Fue como salir de un pueblo, de un lugar muy chiquito, a después, bueno, dedicarte a la música, siendo muy, muy aplicado, llegar a Capital, empezar a trabajar con otras bandas, con otros artistas, pero llegaste a Movistar Arena también, que no es poca cosa. ¿Cómo se siente estar ahí abrazado por el público en el estadio? Eso fue muy loco, porque lo sentimos muy propio al proyecto en que trabajamos, que en este caso es Un Poco de Río, que es el streaming de Cumbia, que si bien es conducido por los chicos, por los tres, por Pinky, por Damos y por Pipo, hay un grupo de gente que trabaja, que somos muchos más, y lo más loco de todos es que todos nos conocemos mediante el ambiente de la música, sea por ser músico, por manager, por asistente, por ser un amigo pero todos somos amigos del ambiente y ese grupo se fue formando mediante eso. Yo caí no como músico, sino como, che, venía a darme una mano con la consola que nos compramos, que está buena, y de ahí quedé como sonidista, porque no me molestaba ir a hacer el programa entre semana, me quedaba cerca de casa, y después, che, vamos a un estudio más grande, necesitamos esto, bueno, yo conozco a alguien, y así fuimos todos aportando, y se formó ese evento que tenía como un armado musical un poco más grande, y me dijeron, andá vos a tocar. Y terminé tocando la percusión, disparando la base percusiva, que es lo que Pinky hace del teclado, pero un poco eso lo limitaba musicalmente a realizar la conducción del evento, a desplegarse con su instrumento y a conectar con la gente, y aparte a liberar un poco la mochila que él tenía, que es casi el 90% de lo musical. El camino. Claro, entonces empezamos los ensayos y todo, y fue como, ensayamos en el bar de un amigo, en un boliche ahí en Capital, y era como, che, va a estar bueno esto. El evento se agotó en 5 horas desde que salió las ventas, las entradas a la venta, 15.000 personas en Movistar Arena, que no es poco. No es poco. Y cuando llegamos ahí y se abrió el telón, fue una locura. Nosotros encima no escuchábamos tanto a la gente porque teníamos auricular y teníamos que medio que seguirnos en nosotros musicalmente, pero yo me acuerdo que Gaby, uno de los chicos que toca conmigo, que es uno de mis mejores amigos, que estaba tocando el bajo, en un momento se sacó el auricular y escuchó a la gente cantar y yo veía cómo se le caían las lágrimas. Fue tipo, no, lo logramos. Lo logramos porque mucha gente también de esa época también fue como re bastardeada, pasó por otra generación de gente que se tuvieron que hacer de abajo y medio que los pisotearon, los usaban o no los trataban como merecían, y los chicos también están cambiando ese paradigma y fue como un triunfo de un montón de cosas re lindas, desde que los artistas puedan escuchar, el público puede escuchar a los artistas acompañados por una buena banda, hechos con gente que se dedica a eso, que los escuchen bien, los vean bien, en un buen contexto, era todo felicidad, no había nada era un negocio, nada era un yo te pongo acá, nada era amañado, nada, fue todo un triunfo de cosas re lindas y de gente que realmente quiere hacer las cosas bien en el género, que en un momento se tornó como medio bizarro o medio un negocio. Es muy complicado el ambiente de la cumbia en ese sentido, por lo que comentás, y por esto que de lo que ha crecido desde la cumbia villera, desapareció un tiempo, estuvo más de moda el reggaetón, después salió la cumbia cheta, que fue ahí como un mix medio raro, que después se fue, volvió. ¿Cómo convive todo eso hoy en día? No, yo creo que hoy en día hay un montón de subgéneros para todos, y lo bueno que yo remarco por ahí de la explosión en streaming, y yendo más para atrás, por ejemplo, cuando salió la cumbia cheta, que eran
las bandas uruguayas, y acá también hubieron un par y todo que decían, pero es una cumbia, o esos son pibes que no tienen nada que ver. Una que yo les tapaba las bocas a todos diciendo, son temas propios, son inéditos, que mucha gente lo que hacía en ese momento triunfaba porque hacía versiones de temas de otras bandas, o versiones de temas viejos, o a temas de reggaetón y le cambiaban la letra, y no componían nada, que lo cual era un remérito. Y lo que hacía era básicamente abrirle la puerta al género en lugares que por ahí no había llegado, y eso terminaba repercutiendo en más trabajo para todos, en realidad. Capaz que artísticamente la oferta te pueda gustar o no, compartas o no con cómo se visten, cómo hablan, que sean más limpitos o que no sean del palo, pero a fin de cuentas terminó abriéndole la puerta al género un montón, y eso para mí repercutió en lo que ahora se está consumiendo, que mucha gente, gracias a Sin Miedo, Un Poco de Ruido, un montón de proyectos, están consumiendo artistas que siempre estuvieron ahí, pero que nunca los vieron o nunca se les pasó por la cabeza decir, ¿quién es Uriel Lozano? ¿Qué canciones cantan? Y hoy es el nuevo, no sé, popstar, pero de la cumbia, básicamente. Y él siempre estuvo ahí. Y siempre cantó esas canciones y todo, y no está haciendo nada que no haya hecho antes, nada más que ahora se le dio bola a él y a un montón de artistas más, y de esa manera repercute en que el género crezca, en que tenga más trabajo y que un montón de gente disfrute de música buenísima que siempre estuvo ahí. ¿Vos creés que esto de mostrarse, nos decís que es lo más importante? ¿Creés que también ha pasado por ese proceso estos artistas que siempre estuvieron, pero que en algún punto se descubrieron recién ahora? Y sí, yo creo que muchos artistas también de la vieja escuela, por ahí eran, no sé si descuidados o no tenían tanto trabajo por ahí de redes sociales, y eso, que otros sí lo supieron hacer y de esa manera llegaron y tuvieron como una revuelta. Entonces yo creo que eso es muy importante, claro, de, como decís vos, de mostrarse, de saber llegar a la gente. Hay algunos que llegaron por hacerse como un nuevo personaje o por mostrarse más, no solo por cantar, y hay otros que meramente llegaron por su oferta artística, como lo fue Valesca Anaconda, que es una mujer que cuando salió triunfó solo porque hace un estilo que es muy colombiano, que allá en Buenos Aires es muy de la zona norte, y listo. Y cuando salió su proyecto se truncó ahí, lo intentó de vuelta, le agarró la pandemia, pobre, entonces quedó todo como con el limbo, y cuando salió de vuelta la gente, con el tema de la revolución de las redes sociales, de YouTube más a mano y todo, a ver qué hace. Salió la sesión de Sin Miedo, que fue la primera del año 2022, y explotó. Y estalló para todos lados, y ella trabaja en la zona norte, en la zona oeste, en la zona sur, en las provincias, y mediante también el internet llegó a otros países y dice, ¿quién es esta chica que no la conozco? ¿Cómo no la escuché antes? Y esto fue en el 2022 y ella salió en el 2004. Claro. Y un montón de gente la volvió a escuchar y dijo, es increíble lo que hace esta chica, nunca la había escuchado. Entonces está bueno que... Es como volver a presentarle a público que también capaz que vino por otro lado, por otros artistas o por otro proyecto, música que siempre estuvo ahí. Yo banco eso. Como productor, ¿cómo ayudas a los artistas a que se redescubran musicalmente en ese sentido? Y esto es un tema. Yo creo que más que nada, yo que soy muy hincha de lo musical y de lo técnico, es que siempre ofrezcan su mejor versión en cuanto a lo musical, que siempre graben bien, que no abusen, no sé, de los arreglos que te permite la tecnología hoy en día, de, no sé, yo junto siendo percusionista, el no abuso de usar de samples o de cosas ya grabadas, de grabar las percusiones, son cosas que por ahí la gente del otro lado no entiende, pero con un producto final creo que llega más y es mucho más lindo y más honesto, cosas así, y que sean ellos. Por ahí que lo que hoy permite a muchos artistas ser independientes es que ellos tengan la decisión de sacar, de qué hacer con su música, cuándo sacarla, cómo, qué canciones hacer y todo, que antes por ahí vos estabas con una discográfica y ellos tenían sus plazos, sus influencias, sus compositores, y por ahí muchos artistas de esa manera triunfaron y a muchos les arruinaron la carrera también se viene esta nueva moda, ahora vamos a mezclar la cumbia con el trap, y capaz que no tiene nada que ver y el proyecto no se presta para eso, y la carrera de ese artista porque la gente le baja el pulgar o porque eso musicalmente no va y no los eligen. Y capaz que ahí se fue la carrera de un artista que estaba a la vuelta de la esquina del éxito. Bueno, Laucha, para ir cerrando, quería preguntarte que tenés que hacer un mensaje a quienes en algún momento piensan respecto, cuando sos chiquito, cuando estás ahí viendo en YouTube, en este caso, ¿no? Estás viendo artistas y vos decís, ¿hay una posibilidad de llegar a dedicarse a la música? Sí.
Sí, totalmente. Con todas las herramientas que hay hoy en día, la información está a la mano de todo, desde cómo hacerse un nudo de corbata hasta cómo afinar una voz, cómo masterizar una canción. Hay que dedicarse, como todo. Por ahí, si bien la cantidad de información que hay hoy en día, a lo que hablábamos recién, por ahí hace saltearte el proceso y la aventura, el hambre de entender el porqué, es cuestión de dedicarse. Se puede, se recontra puede. Y hay que saber mostrarse, justamente. Es mostrar, aprovechar en las redes sociales, mostrar videos de lo que haces. Si sos cantante, mostrar tus canciones. Si sos, o sea, si sos compositor, si sos cantante, o las dos cosas también. Mostrar tus habilidades como cantante, como músico. Si sabés editar o sos productor musical. Pinky, sin embargo, el creador de Un poco de ruido, que es el cerebro musical del proyecto, él fue músico durante muchos años, pero él se viralizó mucho más en las redes sociales cuando empezó a hacer con inteligencia artificial, no sé, Leo Mattioli cantando un tema de Peso Pluma, Rodrigo cantando en cuarteto Cabildo y Juramento de Conociendo Rusia, y todas esas habilidades que él tenía para saber llegar a la gente, pero a la vez como productor musical, que hizo que se viralicen y eso sea la plataforma de impulso para lo que después fue Un poco de ruido, por ejemplo. Entonces es todo lo que vos sepas hacer, mostrarlo, que alguien lo va a ver y no desistir, porque nadie al primer o segundo video se va a hacer viral, que si hoy es fácil hacerse viral, también es difícil mantenerlo, entonces no desanimarse, es cuestión de meterle, 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 y eso va a llegar. Puede que te toquen la puerta al primer día de tu éxito, como puede que te lo toquen a los 20 años, después de que te lanzaste haciendo lo que hagas. Experimentar, juntarte con gente que tenga ganas de hacer cosas que sean compatibles con lo tuyo, alejar por ahí a la gente que no suma, pero es eso, meterle que todo se da y que realmente se puede. Más en un país en el que estamos, se recontra puede y está a la vista. Hay que meterle. Muchas gracias. Por favor, ustedes.